soy la hija ilegítima que fue readmitida en la familia Blake. Durante los primeros 15 años, mi madre me enseñó a ascender siempre que tenía la oportunidad. Decía que los lazos de sangre, las amistades y el amor te traicionan, pero el dinero no. Así que, desde el momento en que regresé con la familia Blake, tomé una decisión. Quiero ser el amo de la familia Blake. No tengo padre y crecí viviendo con mi madre en el pueblo. El pueblo era muy pobre, desde la abuela de 80 años hasta el niño de 5, todos tenían que ayudar con las tareas del hogar. Su dicho favorito era, los niños de familias pobres crecen rápido. Pero mi madre era diferente. Nunca me enseñó a hacer las tareas domésticas. Desde el momento en que tomé conciencia, mi madre me dijo que este mundo es cruel y no hay justicia. Quería que abandonara la bondad innecesaria y que ascendiera por todos los medios en cuanto se presentara la oportunidad. Me enseñó que la familia, la amistad y el amor te traicionan, solo el dinero no. Me enseñó a interpretar a las personas y las situaciones, a hablar con dulzura pero con un corazón despiadado. Demostró con sus propias acciones que solo el dinero nunca te traiciona. Cuando tenía 15 años, mi padre biológico vino a buscarme. Vestía un traje elegante y tenía el cabello meticulosamente peinado. Sus zapatos lustrados, relucientes, contrastaban con el suelo de cemento de mi casa. Me senté en la puerta principal, mirando fijamente la pequeña figura dorada sobre el capó. Sabía que los buenos días no me caerían por casualidad. Ese día, me subí al coche y fui al hospital. El conductor me llevó a un chequeo completo y me extrajo varias muestras de sangre. Tras salir del hospital, me enviaron de vuelta al pueblo. Mi madre no dijo nada, solo me dijo que esperara. 10 días después, ese hombre volvió. Tenía el ceño relajado y parecía mucho más animado que la última vez. Al principio quería que me fuera, pero mi madre insistió en que me quedara a escuchar su conversación. Ya tenemos los resultados, es un partido a medias. Mi madre parecía esperarlo con expresión tranquila. Pero sabía que no estaba tan serena como aparentaba. Ella temblaba agarrándome la mano. A los 15 años, aún no entendía lo que significaba un partido a medias. Ese día, las dos personas más cercanas a mí por sangre negociaron durante 3 horas delante de mí. Al final, me fui a casa con mi padre biológico y mi madre se llevó 50 millones. Ella vendió mi médula ósea por 50 millones. A Richard Blake no le cae bien mi madre, y yo le caigo aún menos. Al salir del pueblo, lo escuché quejarse al conductor. Resultó que mi madre fue un error que cometió de joven. Dijo que si no fuera porque mi madre era joven, guapa y fácil de manipular en aquel entonces, definitivamente no se habría involucrado con ella. ¿Quién hubiera pensado que mi madre era tan intrigante? En cuanto descubrió que estaba embarazada, se escapó. Por sus palabras, supe que tiene una esposa virtuosa, una hija consentida como una princesita y un hijo con leucemia. Si no fuera porque su hijo necesita un trasplante de médula ósea, jamás me habría traído a la familia Blake. Mientras hablaba, se quedó dormido. El espacio dentro del coche era amplio, pero me sentía apretado y sofocado. No sé cuánto tiempo llevábamos conduciendo cuando el coche se detuvo frente a una hermosa casa. Pum, justo después de salir y antes de que pudiera ver la escena con claridad, me dieron una bofetada. Me fallaron las piernas de estar sentado tanto tiempo y caí al suelo. Me ardía la cara de dolor. Crystal, ¿qué haces? Ante el interrogatorio del hombre, la chica hizo un puchero. Papá, ¿ya no me quieres? Richard suspiró. ¿De qué tonterías estás hablando? Solo tengo miedo de que te lastimes la mano. La chica estaba muy contenta. Tomó a Richard del brazo y me miró con orgullo. Tengo las manos sucias de pegarle, papá. Me molestó en su primer día aquí. ¿Qué tal si la hacemos arrodillarse en el salón de Buda para rezar por su hermano? Richard me miró y luego le revolvió el pelo a Crystal con cariño. Pequeño bribón, te dejaré hacer lo que quieras. Al darse la vuelta para irse, el vestidito brillante de Crystal Blake era deslumbrante y radiante. Era de una tela que nunca había visto. Ese día, estuve arrodillado durante 5 horas. Ya entrada la noche, por fin vi a la señora Richard, Margaret. Estaba bien, pero una tristeza persistente se reflejaba en su rostro.
Solo me miró una vez antes de ordenarle a la criada que me llevara. Me llevaron a las habitaciones de la criada, compartiendo habitación con Agnès, la criada que me había llevado. Agnès me trajo un tazón de arroz. El arroz estaba seco y en el borde del tazón había 2 trozos de cerdo estofado en frío. El sabor grasiento me llenaba la boca con cada bocado. Aún así sonreí dulcemente y dije, gracias, tía, está delicioso. Me miró pero no dijo nada. Sabía que aquí no le gustaba a nadie. Pero si quería sobrevivir, tenía que hacerles cambiar de opinión. Unos días después, vi a mi hermano acostado en la cama del hospital. Su rostro pálido parecía a punto de estallar en cualquier momento. Cuando me vio, no mostró ni alegría ni enojo. Cuando supo que yo era su donante, le temblaron las pestañas. El plan del médico era una punción de médula ósea combinada con la extracción de células madre. El quirófano estaba muy frío. Aunque me pusieron anestesia, seguía sintiendo dolor. Esa fue la primera vez que lloré tras regresar con la familia Blake. Extrañaba a mi madre. Quería preguntarle por qué le dolía tanto. Ethan Blake se ha recuperado bastante bien. La actitud de Richard hacia mí ha mejorado un poco. Me transfirió a la preparatoria donde estudia Crystal. Pero aunque le salvé la vida a su hermano, ella seguía odiándome. Mi identidad como hija ilegítima era conocida en toda la escuela. Crystal dirigió el aislamiento contra mí. Mi primer año de preparatoria fue un tormento de cucarachas y arañas en el escritorio, rizadores de pelo y grapadoras. Me golpeaban, me regañaban, me amenazaban y me condenaban al ostracismo. Ya fuera empapado en agua fría o encerrado en la sala de equipos toda la noche, siempre lo afrontaba con una sonrisa. No me quejaba ni gritaba. A menudo comía comida grasosa y poco saludable. Subí bastante de peso y me salió acné en la cara. Vestía uniformes escolares holgados y desaliñados, y era una persona común y corriente. Mi madre dijo una vez que cuando eres aburrido y común, menos gente te presta atención. Con el tiempo mi falta de resistencia hizo que Crystal perdiera el interés. Ya no me observaba constantemente. Pude recuperar el aliento y estudiar. Pero mis calificaciones seguían siendo bajas, lo que siempre perjudicaba las de Crystal. En el segundo semestre de mi segundo año, el rechazo de Ethan fue severo. Volví a donarle médula ósea. Fue aún más doloroso que la última vez. Apreté los dientes con fuerza, sin permitirme llorar en voz alta. Solo los niños que reciben dulces tienen derecho a llorar. Llorar era inútil para mí, y no podía llorar. Después de la cirugía, me mudé a una habitación pequeña y separada. Aunque era la habitación más oscura de toda la villa, por fin tenía un espacio propio. Agnès me preparó hígado de cerdo a escondidas. Me vio comerlo y no pudo evitar darse la vuelta para secarse las lágrimas. Durante más de un año, Agnès y yo vivimos en la misma habitación. Ella conocía mis heridas mejor que nadie. Desde su disgusto inicial hacia mí como hija ilegítima hasta el dolor que ahora siento. Me preguntó si guardaba algún resentimiento. Sonreí en silencio. Tras haber recorrido tantos caminos desamparados sola, ya no guardaba rencor. En un abrir y cerrar de ojos, llegó el último año de secundaria. Crystal tenía malas notas y Richard ya había planeado que estudiara en Estados Unidos. Claro que alguien como yo con notas igual de malas, no tenía derecho a ir al extranjero. Tuve que quedarme en Hing City, preparándome constantemente para la extracción de médula ósea. Cuando presenté el examen de admisión a la universidad, Crystal ya había volado a Suiza para pasar todas las vacaciones. Sus publicaciones estaban llenas de montañas nevadas suizas, pirámides egipcias, paracaidismo y surf. Dijo que la vida es un desierto. No tardó mucho en publicar los resultados del examen de admisión a la universidad. Tuve un rendimiento excepcional y me admitieron en una prestigiosa universidad de la ciudad de Hing. Esta fue la primera vez que Richard me reconoció de verdad como su hija. Antes de eso ni siquiera sabía a qué universidades había solicitado plaza. Casi nunca me invitaba a la mesa. En la mesa me dijo que podía pedir un deseo. Margaret también fue bastante amable conmigo. Al verlos así, se me saltaron las lágrimas. Dije que solo tenía un deseo, que mi hermano se recuperara pronto. Mis palabras no les parecieron falsas.
Todos sabían que visitaba a Ethan 2 veces por semana. La gruesa pila en el salón budista contenía todas las escrituras de oración que había copiado para Ethan. Ni siquiera Crystal, mi hermana menor, pudo hacer lo que yo hice. Richard tenía los ojos húmedos, me dio una palmadita en el hombro y dijo, se hará realidad. Margaret me miró con expresión complicada y tras un largo rato, puso un pepino de mar en mi plato. Me había ganado el derecho a sentarme a la mesa. Pasé la mayor parte de las vacaciones en el hospital cuidando a Ethan. Ethan hablaba muy poco, quizá porque yo era como su salvavidas, así que no se resistió. Para los demás parecíamos hermanos. Margaret pasaba la mayor parte del tiempo en el hospital. Se había acostumbrado a mi presencia. De vez en cuando incluso me demostraba un poco de cariño. El primer día de primer año, Richard envió a un chofer y a Agnes para que me acompañaran a la escuela. Todos en la familia notaron mi cambio de estatus, excepto Crystal, que ya estudiaba en Estados Unidos. La vida universitaria era incluso mejor de lo que imaginaba. Me uní al club de competición de matemáticas de la universidad y conocí a Adrian Hart, un estudiante de último año 2 años mayor que yo. Era erguido y manso, completamente diferente a una rata como yo que vivía en la cuneta. Me atraía como el sol, haciéndome incapaz de resistirme a acercarme a él. Me gustaba. Casualmente yo también le caía bien. En una tarde soleada y ventosa, me confesó que llevaba un ramo de flores en la mano. A nuestro alrededor había compañeros de clase a los que había invitado a ayudar. Me vitorearon y me bendijeron. Adrián me dio un suave beso en el dorso de la mano. El joven levantó los labios, sonriendo con entusiasmo y audacia. Al ver el lunar en el rabillo de su ojo, mi corazón se ablandó insoportablemente. ¡Qué vida tan hermosa! La tuve aunque fuera brevemente. Durante las primeras vacaciones universitarias, Crystal no regresó. Fue a Islandia a ver la aurora. Aunque Margaret no dijo nada, noté que estaba algo descontenta. Hacía tiempo que notaba su favoritismo hacia Ethan. Tenía una predisposición innata hacia los chicos, y Ethan tenía leucemia. Para él, era más importante que cualquier otra cosa. Por eso le conmovió que Crystal no volviera a visitar a Ethan durante tanto tiempo. Ella también estaba envejeciendo, su cabello se había vuelto mucho más blanco por la preocupación. Estos últimos años de repetidas cirugías la habían vuelto sensible e irritable. El día antes del año nuevo, el estado de Ethan empeoró repentinamente y lo llevaron de urgencia a urgencias. Richard estaba fuera de la ciudad y no pudo regresar, y los sirvientes estaban ocupados preparando el año nuevo en la vieja casa. En el hospital, solo estábamos Margaret y yo. Fuera del quirófano, Margaret me agarró la mano con fuerza, mirando fijamente la puerta. En un momento como este yo, la hija ilegítima, era su único consuelo. Por suerte fue una falsa alarma. Ethan se salvó. La alegría de tenerlo de vuelta la hizo olvidar todo lo demás y me abrazó, llorando desconsoladamente. Lloró y yo también. Le dije, toma mi médula ósea de nuevo con tal de que pueda curar a mi hermano, estoy dispuesta a hacer lo que sea. Me dio una palmadita en la cabeza y dijo, niña tonta, esta enfermedad no es tan simple. Desde aquel rescate, Margaret temió aún más perder a Ethan. Trasladó todos los enseres de la casa al hospital, incluso el altar budista. Solo comía comida vegetariana para orar por la recuperación de Ethan, y yo también la seguí. Poco a poco se volvió un poco extremista y discutía con Richard por cualquier nimiedad. La compañía de Richard estaba muy ocupada y que yo supiera, tenía más de una amante fuera. Su hijo con una enfermedad crónica y su esposa que padecía una enfermedad mental, lo tenían completamente frustrado. Su ausencia durante el rescate fue la mecha que desató el conflicto. En la villa había fragmentos esparcidos por el suelo. Margaret dio un portazo furiosa y se fue. Richard apoyó la cabeza en el sofá, el cenicero lleno de colillas delataba su irritación. Le ofrecí con cuidado una taza de té saludable y lo consolé con dulzura. Papá, no te enojes, la tía está demasiado preocupada por mi hermano. Richard levantó los párpados, tomó la taza de té y suspiró profundamente. Después de observarme en silencio, cambió de tema. ¿Cómo van las cosas en la escuela? Sonreí y dije, gracias por tu preocupación, papá.
Mis compañeros son muy amables y los profesores también son geniales. Asintió, su mirada se posó en mis vaqueros descoloridos. Haré que alguien te transfiera dinero más tarde. Ya eres mayor, cómprate ropa bonita. Dicho esto, se levantó para irse. Lo acompañé hasta el coche. Antes de cerrar la puerta, me dijo, estoy ocupado. Cuando tengas tiempo, ve al hospital a visitar a tu hermano por mí. Hasta el comienzo de las clases, Richard solo fue al hospital una vez. Margaret me dio una tarjeta para administrar los gastos de la casa y el salario del personal. Ni ella ni Richard volvieron a la casa de la familia Blake. Me confiaron todo en casa. Mi dormitorio también fue trasladado de esa habitación mal iluminada a una suite soleada en el segundo piso. Si Crystal estuviera aquí, sin duda me abofetearía y luego me regañaría por usurpar su lugar. Durante las vacaciones de verano de mi primer año, Crystal regresó por una semana. Casualmente me salté su horario y fui a Yunnan con Adrián. Adrián es una persona íntegra y nunca hace nada inapropiado. Nuestra relación aún se limitaba a tomarnos de la mano y abrazarnos. Pero después de viajar juntos una vez, nuestros corazones se estrecharon. Después de las vacaciones de verano, Adrián se preparaba para hacer prácticas en su propia empresa. Aunque nunca me reveló explícitamente su situación, tampoco me la ocultó. Es hijo único de un famoso magnate inmobiliario de King City. El tiempo que pasábamos juntos se acortaba. Pero por muy ocupado que estuviera, Adrián venía a verme todos los días. Sin darme cuenta, ya eran los exámenes parciales. Estaba preparándome para las recomendaciones para el posgrado y solicité participar en un concurso en Nueva York. Era mi primera vez viajando al extranjero, y Adrián también solicitó un puesto para acompañarme. La competencia transcurrió sin contratiempos. Aunque no gané el primer lugar, quedé clasificado. Después de que terminó, Adrián sugirió celebrar por mí. Dijo que tenía una hermana menor que estudiaba en la universidad aquí, y que podría recomendarme buenos lugares para comer. En las calles de Nueva York me tomó de la mano. Por cierto, mi hermana se apellidaba igual que tú, dijo. Lo miré de reojo. Sus ojos negros brillaron al mirarme. Adrián era muy guapo. Incluso perdido entre la multitud, destacaba con fuerza. No tardé en ver la figura de Crystal. Hacía más de un año que no nos veíamos. Ese año perdí 7 kilos, me quité las gafas de montura negra y desapareció todo el acné de mi cara. Crystal no me reconoció. Pero eso no detuvo su hostilidad hacia mí. Crystal, ella es mi novia. TSK, ¿olvidaste de tu hermanita solo por tener novia? Ni siquiera te has molestado en ver cómo estoy después de todo este tiempo. Adrián me la estaba presentando, pero ella lo interrumpió con impaciencia. Miró a Crystal con impotencia, pero al girarse para mirarme se quedó paralizado. Mi rostro estaba pálido como el papel, tenía las palmas cubiertas de sudor frío y mi cuerpo temblaba sin control. Vivian, ¿qué te pasa? La mirada impaciente de Crystal se posó en mí y luego frunció el ceño. Se me llenaron los ojos de lágrimas mientras temblaba, mirándola. Crystal Blake, dijo Crystal con incredulidad. Me agarró de repente. Vivian, ¿cómo es que eres tú? ¿Qué haces? Muéstrale algo de respeto. Crystal se rió enfadada. Me tiró del pelo. ¿Por qué debería respetar a esta rompehogares? ¿No lo sabes? Es la hija ilegítima de Richard. El miedo me cubrió la cara. Crystal me maldijo, zorra descarada, por andar a escondidas con Adrián mientras no estoy. ¿Quieres que te recuerde lo bajo que solías estar? Mis lágrimas fluían sin control mientras negaba con la cabeza desesperadamente, disculpándome una y otra vez. Lo siento, Crystal, lo siento, no sabía que se conocían, lo siento. Adrián nunca me había visto así. A sus ojos siempre fui amable y fuerte, de las que nunca lloraban con facilidad. Apartó la mano de Crystal de la mía. Me solté. Me acurruqué en los brazos de Adrián, temblando aún más. La ira de Crystal se encendió por completo. Adrián, ¿de verdad te vas a enojar conmigo por esta zorra? Adrián me miró y me apretó el brazo con más fuerza. Le dijo a Crystal, Crystal, es mi novia. Si sigues hablando así de ella, no me culpes por no importarme nuestra relación.
Bien, muy bien. Antes de irse me señaló y amenazó, Vivian, ya verás. Esta comida no iba a suceder. Incluso después de regresar al hotel, no podía dejar de temblar. La puerta de la habitación se abrió de golpe y me giré para mirar a Adrián. ¿Puedo estar sola un rato? Mis ojos estaban llenos de anhelo. Adrián se detuvo justo cuando estaba a punto de entrar, mirándome aturdido. Afuera se acumulaban nubes oscuras y retumbaban truenos. Siempre llovía en Nueva York, y yo tenía miedo de los truenos. Me estremecí, acurrucándome en la cabecera de la cama. Fuera de la habitación, llamaron con fuerza a la puerta. Vivian, abre. Mi llanto era suave pero suficiente para que Adrián, que estaba afuera, lo oyera. Al rato, los golpes cesaron. Adrián abrió la puerta con una tarjeta llave. Llevaba un vestido lencero blanco puro con la piel expuesta cubierta de cicatrices. En el espejo mi rostro estaba pálido, sin rastro de color. Al verme así, Adrián se quedó paralizado. No, por favor, no me golpees. Me equivoqué, moriré. No debería estar vivo. Vivian. Caí en el frío abrazo de Adrián. Me abrazó con fuerza, como si intentara fundirme con su cuerpo. Al mirarlo a la cara, me pareció que por fin distinguía el sueño de la realidad. Ya no pude contenerme y hundí la cabeza en su cuello, llorando a gritos. Lo siento, no quise ocultártelo, de verdad que no sabía que tú y Crystal se conocían. Sus ojos revelaban una ternura innegable. Me acarició la espalda suavemente una y otra vez. Vivian, no tienes que disculparte con nadie. No puedes elegir tus orígenes, nada de esto es tu culpa. Cuando mis sollozos se calmaron, por fin habló en voz baja, ¿es Crystal lo que llevas? Negué con la cabeza rápidamente, no, es solo que fui descuidada. La mirada de Adrián se ensombreció. Las quemaduras y las cicatrices de grapas que cruzaban mi cuerpo claramente no eran autoinfligidas. Me levantó la barbilla y me dio un beso serio y reverente en el centro de la frente. Te protegeré. Nadie volverá a intimidarte. Entonces sus labios descendieron. Besos delicados aterrizaron en mi hombro. No había rastro de deseo en sus ojos, solo una profunda preocupación por mí. Apreté los dedos involuntariamente y una lágrima se me escapó por el rabillo del ojo. De hecho, sabía desde hacía mucho tiempo que se conocían. En la preparatoria, el diario de Crystal estaba lleno del nombre de Adrián. Después de regresar de Nueva York, usé la excusa de que necesitaba cuidar de Ethan para negarme a ver a Adrián. Pero sabía que todas las noches, un auto negro estaba estacionado abajo en el hospital. Adrián no me presionó. Estaba esperando a que me recuperara poco a poco. Pero en cambio, recibió la noticia de que quería terminar. Esa fue la primera vez que lo vi tan enojado. Me preguntó por qué era tan cruel. No soy lo suficientemente bueno para ti. Tu familia jamás aceptaría que estuviéramos juntos. Solo si nos separamos podré sobrevivir. Adrián sabía que decía la verdad. Nos despedimos en malos términos. Antes de irse, dijo que sin duda conseguiría que su familia aceptara. Al día siguiente Richard me llamó para que volviera con la familia Blake. Fue directo al grano y me preguntó, ¿estás saliendo con Adrián Hart? Su voz no delataba emoción alguna. Bajé la cabeza y respondí con calma, lo siento, papá, no sabía quién era y ya lo dejé. Richard pareció bastante satisfecho con mi respuesta. Deberías concentrarte en tus estudios ahora, no hay necesidad de apresurarte en una relación. Haré arreglos para ti más tarde. ¿Arreglos? Sus arreglos podrían ser usarme para congraciarse con los ejecutivos o enviarme a la cama de los socios. Después de todo, para él, este es el mejor uso para mí, una hija ilegítima de mala reputación que no puede ser exhibida en público. Adrián fue golpeado por su padre. Cuando lo volví a ver, ya había pasado una semana. La paliza fue brutal, aún caminaba con dificultad al verme. Pero no se sintió avergonzado en absoluto. En cambio, sonrió con ironía y me consoló, tranquila, no puede matarme a golpes. Aunque lo hiciera, no renunciaría a estar contigo. Mentiría si dijera que no me conmovió. En mis 20 años de vida, esta fue la primera vez que alguien me eligió con tanta firmeza.
Si no hubiera pasado por todo esto, habría estado con él sin dudarlo. Pero hacía tiempo que había dejado de depositar mis esperanzas en los demás. Para salir de una tormenta, nunca es el paraguas lo que te salva. Poco después de nuestra ruptura, Crystal regresó. El hecho de que yo saliera con Adrián la enfureció. La etapa que había estado planeando durante tanto tiempo finalmente se materializó. Mis cosas estaban amontonadas otra vez en esa pequeña habitación sin ventanas. Mi condición de hija ilegítima se difundió por todos los foros escolares. Comparada con la preparatoria, sus métodos se habían vuelto más numerosos y me odiaba aún más. Ahora, no solo era una buena estudiante, sino también delgada y hermosa. Incluso el hombre al que anhelaba día y noche me amaba solo a mí. Al regresar, me empujaba por las escaleras sin querer, ponía la serpiente de mi mascota en mi cama e incluso me derramaba agua caliente encima sin querer. Ella era dura, y yo cedí. Se volvió aún más imprudente. No sentía nada profundo por Ethan, el hermano mayor. Durante este tiempo después de mi regreso, además de atormentarme, bebía y se juntaba en bares con sus viejos amigos. Cada vez que mencionaban a Crystal, Margaret suspiraba decepcionada. Últimamente he estado yendo al hospital con más frecuencia. Con el calor abrasador, llevaba mangas largas y me até un pañuelo de seda. Mientras ayudaba a Ethan a pelar una manzana, el pañuelo se cayó sin querer. Margaret soltó un grito de sorpresa. En mi cuello tenía una marca roja clara. Me la dejó Crystal, quien llegó borracha a casa y chocó conmigo antes de salir esta mañana. Me estaba estrangulando el cuello como una loca. Si la criada no la hubiera detenido, podría haberme estrangulado. Vivian, ¿qué pasó en el cuello?, se oyó la voz preocupada de Margaret. Rápidamente levanté la mano para cubrírmelo, pero sin querer dejé al descubierto las cicatrices de mi brazo. Heridas nuevas y cicatrices antiguas se veían particularmente impactantes. Margaret me agarró del brazo y me subió la manga. ¿Por qué tienes tantas heridas en el cuerpo? ¿Cómo pasó esto? Apreté los labios con fuerza y bajé la cabeza sin decir palabra. Ethan, acostado en la cama del hospital, también se puso nervioso. ¿Qué había pasado exactamente? Justo entonces, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Las pupilas de Crystal se contrajeron. Entró corriendo y me abofeteó. «Perra, ¿cómo te atreves a quejarte?» Margaret miró a Crystal conmocionada. No podía creer que su propia hija hiciera algo tan cruel. Por la enfermedad de Ethan, ni siquiera mataría a un bicho. ¿Cómo pudo soportar tener una hija así? Margaret me protegió y abofeteó a Crystal. «Bofetada. ¿Cómo crié a una hija tan cruel como tú?» Crystal se cubrió la cara con incredulidad. «Mamá, ¿me pegaste por ella?» Ethan, acostado en la cama, frunció el ceño. «Crystal, te has pasado». Yo, muy comprensiva, apoyé a Margaret, que estaba tan enfadada que apenas podía mantenerse en pie. «Tía, estoy bien, Crystal solo está de mal humor». Margaret miró las cicatrices en mi cuerpo y suspiró profundamente. «Vivian, te han tratado mal». Estaba muy decepcionada con su hija. Al ver que su madre y su hermano me defendían, Crystal se puso furiosa. Van golpeó su bolso contra el suelo y gritó en un ataque de ira: «Si todos van a apoyarla, más vale que sean una familia». Tras decir eso, se cubrió la cara y salió corriendo. Margaret observó la figura de Crystal alejarse, vacilando como si quisiera seguirla. Tomé la mano de Margaret y se me saltaron las lágrimas al instante. «Tía, de verdad no quiero hacer enfadar a Crystal, lo siento». Margaret apartó la mirada, negó con la cabeza y suspiró: «¿Cómo podría culparte?» Sabía que hiciera lo que hiciera, mi relación jamás podría compararse con la de Crystal y Margaret. Pero no importaba, de todas formas no quería que Margaret tuviera que elegir entre nosotras. Solo necesitaba protegerme un poco en momentos como este. Mientras eso sucediera, Crystal perdería la cabeza. Pero pronto la atención de Crystal se centró en otra cosa. La amante de Richard, a quien mantenía fuera, estaba embarazada. Richard era muy cauteloso con los hijos ilegítimos, así que a lo largo de los años, salvo por las tácticas de alto nivel de mi madre, por mucho que se descontrolara al aire libre, nunca provocó un embarazo. Pero era obvio que este niño era algo que él deseaba intensamente. La salud de Ethan se estaba deteriorando.
Crystal era consentida y mimada. A sus ojos, la familia Blake estaba a punto de quedarse sin sucesores. Mientras aún pudiera, estaba decidido a engendrar un heredero. Pero la amante que conservaba no era muy obediente. Desde que comenzó el embarazo, ella no dejaba de causar problemas, intentando claramente imponer su voluntad. Richard y Margaret jamás podrían divorciarse. Estaban demasiado enredados, y el divorcio no beneficiaría a ninguna de las partes. Margaret estaba muy enfadada por la aparición del niño en ese momento, pero se sentía impotente. Vivía aislada, concentrándose únicamente en la esperanza de que Ethan se recuperara. Había hablado una vez con Richard, y desde entonces la señora se había calmado. Pero inesperadamente Crystal se enteró. Hacía poco yo estaba hospitalizada, y Crystal estaba llena de ira sin salida. La señora acababa de publicar en sus redes sociales que el feto era un niño, y Crystal fue con unas personas a su casa y le provocó un aborto espontáneo. El embarazo ya estaba bastante avanzado, y para cuando la llevaron al hospital, ya era demasiado tarde para salvar al niño. Incluso le afectó el útero. El hijo que finalmente habían tenido se fue así como así, y Richard estaba furioso. Enfurecido, regresó a casa y agarró a Crystal, que aún dormía. Tomó una silla con naturalidad y la aplastó contra ella una y otra vez. Crystal no estaba acostumbrada a esas palizas y suplicó clemencia tras unos pocos golpes. Al ver que era el momento oportuno, llamé a Margaret para pedirle ayuda. Tras enterarse de lo sucedido, Margaret rezó su rosario y murmuró repetidamente varias frases de arrepentimiento. Era una vida arrebatada. Crystal gritó pidiendo ayuda: «Mamá, sálvame, lo hice por ti y por mi hermano». Margaret cerró los ojos, negándose a mirarla, murmurando para sí misma. No fue hasta que Crystal estuvo a punto de quedar inconsciente que Richard se detuvo. Pero antes de que Crystal pudiera respirar aliviada, llamaron del hospital y dijeron que Ethan no se encontraba bien. Su cuerpo se desplomó repentinamente. Cuando llegamos, las luces de urgencias acababan de apagarse. Cubrieron a Ethan con una tela blanca y lo empujaron hacia afuera. A Margaret le flaquearon las piernas y se desplomó en el suelo. Ethan se fue tan repentina e inesperadamente que nadie estaba preparado. Al ver a la persona en la cama del hospital, mi mente se paralizó por un instante. Odiaba a la familia Blake, pero no odiaba a Ethan. Era el único de la familia Blake que realmente se preocupaba por mí. Pero se fue así como así. A Margaret le costó aún más aceptarlo. Se desplomó abrazando el cuerpo de Ethan y llorando desconsoladamente. Crystal se acercó para consolarla: «Mamá, mi hermano no querría verte tan desconsolada». Pero inesperadamente al instante siguiente Margaret la apartó de golpe. «Fuera, es culpa tuya. Ni siquiera pude ver a Ethan por última vez. Lo mataste con tu crueldad. No quiero una hija tan cruel como tú. Fuera». Crystal fue empujada al suelo. Los puntos donde Richard la había golpeado aún le dolían, y ahora oír a su propia madre decir esas cosas era difícil de creer. «Mamá, ¿qué dices? ¿Estás loca?» Bofetada, resonó una bofetada seca. Margaret tenía los ojos rojos y miraba a Crystal como si fuera una enemiga. «¿Por qué no fuiste tú quien murió? ¿Por qué no fuiste tú quien enfermó?» Richard y yo agarramos a Margaret. Lloré mientras hablaba: «Crystal, deberías irte primero». Crystal me miró con furia antes de dar un portazo y marcharse. En el hospital, me quedé con Margaret mientras arreglábamos el aspecto de Ethan. Cuando las personas se encuentran en su punto más vulnerable, siempre tratan a quienes las rodean como un salvavidas. Ethan se había ido, y yo me convertí en su único consuelo. El funeral se celebró con gran solemnidad. No solo asistieron familiares y amigos, sino también muchos de los socios de Richard. Adrián vino con su padre. En el salón matutino podía sentir la mirada de Adrián fija en mí. Habían pasado 2 meses desde la última vez que lo vi. Había perdido bastante peso y se había despojado de su aire juvenil. Esos ojos negros ahora tenían un toque de madurez. La última vez que nos vimos, le dije que viniera a buscarme cuando realmente pudiera tomar las riendas de su vida. Pero esta vez, tomé la iniciativa de contactarlo. No quería esperar más. Aprovechando el funeral, quise que Richard y Margaret se decepcionaran por completo de Crystal.
En la habitación vacía fui directo al grano. Adrián, ayúdame a organizar la salida de Crystal mañana. Adrián frunció el ceño con expresión complicada. Vivian, sabías que conocía a Crystal desde el principio, ¿verdad? Eres tan inteligente, nunca haces nada inútil. Hay muchísimos concursos de matemáticas, y pasa lo mismo si compites en casa, pero insististe en ir a Nueva York, e incluso querías que te llevara a los mejores restaurantes de allí. Levanté la vista y de repente sonreí. No era la clase de sonrisa inocente que ponía para aparentar. Era una sonrisa genuina, desde lo más profundo de mi ser, una que nunca antes le había mostrado a nadie, con un toque de malicia. Después de todos estos años, era la primera vez que mostraba mi verdadero yo delante de los demás. Tomé su mano y la puse sobre mi pecho, desabrochando mi camisa botón por botón. Inclinando la cabeza le dije, Adrián, dices que me amas, pero si soy una mala mujer, ¿me seguirías amando? La respiración de Adrián se volvió más pesada. Me devolvió la mano. Deja todo esto atrás y ven conmigo. No dejaré que sufras más. Me bajé la camisa hasta los hombros. Los moretones cubrían las cicatrices a parches. Entrecerré los ojos y le pregunté, ¿todo este dolor había servido para nada? Adrián guardó silencio un buen rato. Tanto que perdí la esperanza. Bueno, era un hombre de una integridad aterradora, incapaz de tolerar la más mínima impureza en sus ojos. Ya me sorprendía que dijera que me llevaría. ¿Cómo era posible que hiciera esas cosas vergonzosas y ocultas por mí? Pero justo cuando estaba a punto de rendirme, de repente me subieron la camisa. Los largos dedos de Adrián me abrocharon todos los botones. Su voz baja y ronca sonó, la dirección. La dirección donde quedaste con Crystal. Me reí. Resulta que las espinas de una mujer malvada eligen a los hombres que la defienden. Adrián fue a comprar medicinas para mejorar la circulación y eliminar moretones. Sentía la palma caliente al presionarla repetidamente sobre mi hombro. ¿Duele? Negué con la cabeza. He pasado por un dolor peor que este. En realidad, estos moretones no fueron obra de Crystal. Los causé yo mismo, una y otra vez. Si quieres ser despiadado con los demás, tienes que ser aún más despiadado contigo mismo. Por suerte, estos moretones no fueron en vano. Después de aplicar el medicamento, actuamos como si nada hubiera pasado. Seguí al lado de Margaret. Adrián fue a buscar a Crystal. No oí lo que decían, pero noté que Crystal estaba muy contenta. Tomó a Adrián del brazo y no olvidó dedicarme una sonrisa provocativa. Margaret también vio esa sonrisa. Me tomó la mano y sin darse cuenta, la apretó con más fuerza. Al séptimo día de la muerte de Ethan, toda la familia iba a despedirlo por última vez. Margaret invitó a un monje de alto rango a oficiar la ceremonia. Pero justo cuando la ceremonia estaba a punto de comenzar, Crystal desapareció. Tras hacer más de una docena de llamadas sin respuesta, Margaret y Richard perdieron la paciencia y dejaron de esperarla. A mitad de la ceremonia, el secretario de Richard entró corriendo. Le susurró algo al oído, pero al instante siguiente el rostro de Richard cambió drásticamente. Ignorando la ceremonia en curso, gritó con fuerza, ¿qué? ¿Cómo es posible? El monje superior se vio obligado a detenerse. Margaret observaba con impaciencia, pero se quedó atónita al ver el vídeo que reprodujo la secretaria. En el vídeo, Crystal estaba completamente cubierta de pintura roja. El vestido blanco que llevaba se tiñó de rojo sangre. La persona que le arrojó la pintura no era otra que la amante de Richard, quien acababa de sufrir un aborto espontáneo. Hoy era el séptimo día de conmemoración de Ethan, y también el séptimo día desde que murió el niño en su vientre. Al mismo tiempo, Crystal difundió por internet el vídeo de cómo la golpeaban y la obligaban a abortar. Richard envió a alguien para traer a Crystal de vuelta. Pero todo sucedió demasiado rápido. Antes de que la gente de Richard pudiera encontrar a Crystal, vieron un vídeo en línea de la policía llevándosela. En el pasillo matutino, el teléfono de Richard no dejaba de sonar. ¿Qué estaba pasando? ¿No habían destruido ya ese vídeo? Es mi hija, ¿cómo puedo renunciar a ella? Después de un buen rato, colgó. Miró a Margaret con dificultad para hablar. Margaret, Crystal, ella. Antes de que pudiera terminar,
Margaret levantó la mano para interrumpir. Luego dio un paso al frente y se arrodilló con devoción ante la estatua de Buda, murmurando: el ciclo de causa y efecto está predeterminado, siembra causas y cosecha resultados, cada uno recibe lo que le corresponde. Richard la miró fijamente a la espalda. Si Margaret hubiera apoyado firmemente a Crystal y hubiera usado la influencia de la familia Doyle, podría haber existido un atisbo de esperanza. Pero ahora, Crystal estaba completamente insalvable. El castigo que merecía, la sentencia que debía recibir, nadie se libraría. Crystal fue condenada a 4 años y 6 meses. Esa noche, después del juicio, bebí bastante pero no pude dormir. Afuera, llovía a cántaros. El coche negro de abajo llevaba aparcado más de 1 hora. Tras terminar el último sorbo de vino tinto de mi copa, cerré las cortinas. En el espejo, llevaba un camisón rojo, mi larga melena negra ondeando, luciendo extraordinariamente seductora. Poco después, sonó el timbre. Me dejé llevar por un abrazo escalofriante. La habitación estaba muy cálida. Pronto el cuerpo de Adrián se acaloró cada vez más. Besos delicados aterrizaron en mi cuello. Mi cuerpo temblaba a mares. Levanté la cara y no pude evitar soltar un gemido. El camisón rojo se rasgó bruscamente. Ese hombre radiante y etéreo como un inmortal desterrado, estaba completamente perdido. Adrián. Ven al infierno conmigo. Después de que Crystal fuera encarcelada, Margaret regresó a la villa. Fue como si de repente cambiara de opinión y comenzara a preocuparse por Richard. Ella siempre cocinaba a ella misma. Después de todo, llevaban casados más de 20 años, e incluso sin amor, aún existía el cariño familiar. Richard también era mucho más amable con ella, quedándose en casa 4 o 5 días a la semana. Aunque ya no podían ser tan cariñosos como antes, al menos se trataban con respeto. Sin embargo, esta fachada de armonía pronto empezó a resquebrajarse. Richard ingresó en el hospital con insuficiencia renal aguda. Los médicos le descubrieron úlceras sangrantes en el cuerpo. Richard había estado somnoliento todo el día últimamente y no se había dado cuenta. Finalmente se descubrió que se trataba de una intoxicación por mercurio. Richard pensó de inmediato en el reciente comportamiento inusual de Margaret. Pero antes de que pudiera investigar, Margaret también fue ingresada en el hospital. Su condición era exactamente igual a la de Richard, solo que con síntomas ligeramente más leves. Richard no dudó en llamar a la policía, y solo después de que investigaran, descubrieron que Margaret había comprado en línea un supuesto remedio que supuestamente causaba infertilidad. En realidad, no era un remedio en absoluto, sino pastillas para dormir con mercurio. Richard sufrió una intoxicación por mercurio al consumir alimentos con dicho remedio. Y Margaret, tras haber estado expuesta a esas drogas durante mucho tiempo, presentó síntomas similares a los de Richard. Tras la muerte de Ethan, Richard se obsesionó aún más con tener hijos. Ya estaba un poco trastornado en su desesperación por tener un heredero. Le conté todo esto a Margaret. Ella ya odiaba a Richard, y ahora lo odiaba aún más. ¿Por qué Richard debería poder tener hijos de nuevo si su hijo ya no está? Estaba decidida a asegurarse de que Richard fuera completamente infértil. El resultado actual va mucho más allá de que Richard se quede sin herederos. Ha sido trasladado de urgencias 4 veces en una semana. No se sabe si sobrevivirá. Margaret está particularmente satisfecha con este resultado. Aunque el asunto salga a la luz y la descubran, no se arrepiente en absoluto. Tras más de 20 años de matrimonio, llegar a este punto ha hecho suspirar a mucha gente. Claro que yo no soy una de ellas. Richard solo me tiene a mí como hijo, le guste o no, la vasta familia Black estará bajo mi control. Además, no lo dejaré morir. ¿No sería mejor que aguantara así en la UCI? Cuando sea lo suficientemente fuerte y capaz, cuando llegue el momento, su muerte tendrá mayor valor. Después de que todo se tranquilizó, fui a visitar a Crystal a la cárcel. Desde que entró he sido la única persona que la ha visitado. Se sorprendió al verme, pero aún así se obligó a mantener la calma, mirándome con la misma arrogancia de antes. Me alegra que no haya perdido el orgullo en prisión. Después de todo, no me gusta perseguir a alguien que podría caer de rodillas y suplicar clemencia en cualquier momento.
Mirándola, fruncí los labios. Crystal, haré todo lo posible por ayudarte a reducir tu condena. Ella se quedó desconcertada, mirándome confundida. Arqueé la mirada ligeramente. La familia Blake tiene un sanatorio en las afueras y te he reservado una habitación. Después de que te den de alta, comenzará tu verdadera expiación. Ante el rostro aterrorizado de Crystal, sonreí aún más. La flor del mal apenas comenzaba a florecer. Después de graduarme me uní al grupo y el antiguo subordinado de Richard me apoyó incondicionalmente. Aunque el camino fue difícil, no significó nada para mí. Trabajé más duro que nadie y tuve más éxito que nadie. A los 26 años, afiancé mi posición en el grupo. Recibí un mensaje de mi madre. Habían pasado 11 años, era la primera vez que sabía de ella. Me dijo que me extrañaba y que quería volver al país para verme. Me negué. Cuando regresé con la familia Blake, no dejaba de querer preguntarle si el dinero era realmente tan importante. Lo suficientemente importante como para gestar voluntariamente a una niña durante 10 meses, criarla y luego abandonarla. Pero ahora, ya no soy una niña de 15 años que necesita el cuidado de una madre. Paso a paso, trepé entre fuego y acero hasta llegar a la cima. No sé si odiarla o agradecerle. Solo sé que ella y yo estamos separados por la vida y la muerte, para no volvernos a encontrar. En cuanto a Adrián, puede ser un amante o un compañero. Claro que los empresarios buscan el lucro y los corazones humanos cambian constantemente. También podría convertirse en mi competidor, o incluso en un enemigo mortal enfrascado en un conflicto atroz. No importa el rol que asuma, no me afectará. La familia, la amistad y el amor pueden traicionarte, pero el dinero no. El dinero y el poder son los verdaderos complementos de la vida. Mi gran drama apenas comienza. La historia ha terminado.